Hola, ¿qué tal a todos? En este video vamos a abordar un tema muy interesante que usualmente lo ven hasta los cursos de cálculo, pero que se debería ver en álgebra. El tema desigualdades. Primeramente vamos a decir qué es una desigualdad. Bien, es la relación que va a existir entre un conjunto de números con respecto a uno en particular, o bien entre dos términos conocidos o incluso desconocidos. Es esa relación que no se satisface únicamente con decir que es igual uno que otro, sino como su nombre lo dice, que puede ser diferente, ya sea mayor o menor. Formalmente tenemos este símbolo para decir que un número que se encuentra de este lado va a ser mayor que uno que se encuentra de este lado. Que esta expresión nos dice, o este símbolo, nos está diciendo que es mayor que. Si tuviésemos, por el contrario, una expresión donde un elemento de este lado es menor que uno del otro lado, tenemos la expresión menor que. Ahora bien, si ambos elementos no tenemos características para afirmar que sean el uno mayor que o menor que, y por el contrario decimos que pueden ser incluso iguales, vamos a decir el símbolo que un elemento de este lado es mayor o igual que el elemento que se encuentra a la derecha. Y en el mismo caso va a ocurrir si tuviésemos este símbolo. Como no conocemos cuál es su relación exacta, decimos que es menor o igual que. Pero hasta aquí únicamente hemos visto la simbología. Vamos a decir que esto son ejemplos, vaya, que a la vista resaltan. Pero ¿qué pasa con algunos que ya no van a resaltar, como pueden ser ya los números? O que pueden ser incluso en el álgebra los símbolos o algunas expresiones. Bien, para todas ellas, sean números o sean expresiones muy complejas, vamos a simplificarlo de momento a algunas propiedades empleando letras del alfabeto. Por ejemplo, un elemento A y un elemento B. Decimos que A es mayor que B porque A de cierta forma va a ser más grande que este elemento B. Ocurre lo mismo o es lo mismo decir que B es más pequeño que A, y en símbolo lo podríamos expresar de esta forma. Notemos que ambas expresiones reflejan lo mismo, únicamente cambia el orden en el cual lo estamos colocando. Ahora bien, conociendo el lenguaje que vamos a emplear, vamos a citar algunas de las propiedades que son fundamentales para las desigualdades. Estas propiedades pueden aprenderse casi en forma de lista. Decimos que un elemento A es mayor a 0 y un elemento B es mayor a 0, entonces al sumarlos nos tiene que dar mayor a 0. Si un elemento C es menor que 0 y un elemento D es menor que 0, entonces la suma de ambos elementos va a ser menor que 0. Empleando esta misma de aquí arriba, vamos a poder aplicar que un elemento A multiplicado por B va a ser mayor que 0 y un elemento C multiplicado por un elemento D va a ser mayor que 0. Para algunos podría resultar desconcertante esta última, pero si recordamos que dos números negativos, su multiplicación, nos va a arrojar un número positivo, entonces esta propiedad está en concordancia con esta que previamente ya habíamos conocido. Una penúltima es importante. Si hay un elemento A que es mayor a 0 y un elemento C que es menor a 0, entonces la multiplicación de ambos va a ser menor que 0. Hasta aquí llevamos una propiedad, segunda propiedad y tercera propiedad. Cabe resaltar que estas propiedades van a ser válidas también
No, bueno, algunas de estas propiedades van a ser iguales a si tuviésemos este símbolo, mayor o igual. No todas, y veremos más adelante porque no todas. Y ahora tenemos nuestra última propiedad, donde decimos que si A es mayor que B, entonces el inverso de A, 1 sobre A, va a ser menor que el inverso de B. Hay algunos que la citan como fundamental y no obstante esto es aplicando únicamente criterios de decir la transitividad de una desigualdad. ¿Qué se refiere a la transitividad? Que si un elemento A es mayor que 1B y 1B es mayor que 1C, se concluye que A es mayor que C. Y es evidente ya que tenemos que A es mayor que B y B es mayor que C. Entonces notemos que podemos simplificar o contraer y establecer una relación entre A y C. Y este mismo caso ocurre si tuviésemos A es menor que B, B es menor que C, entonces A va a ser evidentemente menor que C, dado que establecemos la misma propiedad. No obstante, esta propiedad de transitividad no se puede aplicar si tenemos elementos dispares. ¿A qué me refiero con dispares? Si en vez de esto hubiera ocurrido esto, no podemos concluir esto ni esto, porque no sabemos cuál es la relación que existe entre A y C. Ahora, hasta aquí hemos hablado únicamente con elementos abstractos tales como letras. Si nosotros nos situamos en un plano más real, como es nuestra recta numérica, podemos notar que la definición de desigualdad nos va a ayudar para establecer cuándo un elemento es positivo y cuándo uno es negativo. Decimos que un elemento es positivo si es mayor que 0. Esa es la definición de un positivo. La definición de un negativo es que va a haber un elemento que va a ser menor que 0. Y esto es evidente que cualquier elemento que satisfaga esta condición va a ser positivo. Por ejemplo, no sé, un 5, un 58, todos ellos son mayores que 0. Por lo tanto, se les podría considerar positivos. Un elemento es negativo, un ejemplo, menos 1, menos 18. Y notamos que son negativos porque son menores que 0. O sea, comúnmente dicho, se sitúan a la izquierda del 0. Si bien aquí hemos hablado de elementos concretos como pueden ser el 58 o el menos 1, ¿qué pasa cuando no conocemos cuál elemento va a satisfacer esto? Cuando únicamente tenemos la condición. Y cuando decimos que tenemos la condición es lo más importante que podemos tener en una desigualdad. En el ejemplo de esto decimos que A es mayor que 0. No podemos conocer de momento cuál es A, porque puede haber muchos valores para A, puede ser incluso un medio. Pero podemos decir que si son mayores que 0, satisfacen una cierta condición. Vamos a establecer dos condiciones primordiales. Una condición que satisfagan únicamente una desigualdad pura, que sería mayor o menor, vamos a decir que forman intervalos abiertos si un elemento es entre paréntesis o si únicamente es mayor o menor. Lo llamamos intervalo cerrado si al escribirlo empleamos corchetes o empleamos el mayor o igual y el menor o igual. Satisfaciendo esto tenemos, supongamos que esta fuese nuestra condición, vamos a decir que con esta notación es un intervalo abierto, porque evidentemente es una desigualdad. Y no obstante, si lo queremos escribir en la forma de corchetes, vamos a recurrir a este sistema, de 0 a infinito. El intervalo abierto, tanto como el cerrado, va a necesitar de un extremo inferior y de un extremo superior. Estos dos van a llamarlo una cota de nuestra desigualdad, o es un elemento el cual se tiene que satisfacer al decir que vamos a situar un elemento en cualquiera de estos puntos. Puede ser incluso el 1000 y satisface nuestra condición de que es mayor a 0, pero menor que este término. Es abierto porque no puede ser igual.
Si fuese igual, mayor o igual, entonces sería un elemento cerrado. Y si decimos que es cerrado, entonces tenemos evidentemente esto, mayor o igual. Supongamos en este caso que tuviésemos b es mayor o igual, menor o igual que 0, entonces tenemos un intervalo de esta forma. Porque estamos diciendo que incluso b puede ser menor o igual que 0. Esto de aquí arriba lo podemos conocer esto como intervalos o como un conjunto solución a una cierta incógnita que nos están pidiendo. Y en este concepto va a recaer lo fundamental para posteriormente resolver ecuaciones algebraicas que impliquen desigualdades o incluso casos de cálculo donde requiramos derivadas. Bien, en los sistemas algebraicos tradicionales, una desigualdad más que establecer una relación entre dos números específicos va, como ya habíamos mencionado, a referirse a intervalos. Esos intervalos, como ya hemos visto, pueden ser abiertos, si tenemos elementos de esta forma, y son cerrados si tenemos elementos de esta manera. Como ya dijimos, esto se refiere a mayor que, menor que, y en este caso se refiere a mayor o igual o menor o igual. Bien, para concluir con este tema de desigualdades, decimos que si situamos nosotros un elemento en un intervalo, estamos refiriéndonos, ya se había dicho, que puede referirse a todos los elementos que satisfagan desde A hasta B, si lo queremos ver de esa manera. Entonces alguna X va a tener que estar situada entre estos, y eso va a referirse como nuestra solución del problema. Y hasta ahí llegaríamos con desigualdades. No podemos decir, bueno, yo estoy seguro que es un número que está aquí justo a la mitad, porque la desigualdad no nos permite conocer más allá que los elementos que pueden formar parte. Si bien hay que rescatar el último concepto, que sería estos dos términos, los cuales los vamos a llamar cotas de un conjunto, ya que como habíamos dicho, las desigualdades satisfacen esto es un conjunto. Y este conjunto, para que tenga una solución como desigualdad, vamos a decir que al menos debe tener una cota. Hay algunos que podrán pensar que, por ejemplo, el menos infinito o el infinito son números, y no obstante, estos dos símbolos son únicamente eso, solamente nos representan una idea de qué tan grande puede ser un número. Y si bien se pueden colocar como la respuesta de alguna desigualdad, hay que considerar que esta no va a ser una cota como tal. Porque únicamente nos está refiriendo a un número supuesto que es excesivamente grande o excesivamente pequeño como para ser tomado como un extremo de nuestro conjunto.